Hola, ¿cómo están? Soy Federico Aguilera. Y en este video vamos a hablar sobre las principales características de uno de los sistemas más novedosos de nuestros productos Iveco, el sistema de suspensión neumática ECAS. ¿Me acompañás? ECAS, que su sigla en inglés traducido al español quiere decir suspensión de aire controlada electrónicamente, se implementó en nuestros productos con el fin de disminuir la rigidez de conducción y mantener así un plano de carga constante independientemente de la carga del vehículo. ECAS también nos permite modificar la altura del chasis con respecto al suelo para que el conductor o el chofer pueda realizar maniobras de enganche o desenganche de un semirremolque y que las mismas sean más precisas. El conductor va a tener a su disposición una serie de comandos para realizar distintas maniobras de trabajo dependiendo la necesidad. Uno de estos comandos es el mando a distancia, ubicado del lado lateral izquierdo del asiento del conductor. El mismo se puede retirar del zócalo y utilizarlo desde abajo de la cabina, otorgándole al conductor mejor visibilidad de la operación que en ese momento esté realizando. Antes de realizar cualquier maniobra debemos pulsar el botón número 1 para activar las funciones. El testigo de la luz verde nos indica que ya está listo para operar. Una vez que el mando a distancia está activado para realizar operaciones, mediante las teclas 3 y 4 vamos a realizar las funciones de ascenso y descenso de la suspensión. Mediante los botones 2 y 7 tenemos a nuestra disposición dos memorias de almacenamiento de distintas alturas. Al terminar las operaciones de carga y descarga, antes de volver a circular, es imperativo presionar el pulsador número 6 para restablecer la posición normal de autonivelación del vehículo. Si el vehículo no está a nivel normal de conducción, se ajustará después de alcanzar los 15 km por hora. Es importante aclarar que los vehículos con cajas abatibles, antes de levantar la caja, se debe bajar totalmente la suspensión neumática por seguridad. Indistintamente de la operación que se esté realizando, cabe aclarar que presionando el botón número 5 de Stop color rojo cancela cualquier operación de maniobra. Tenemos la disponibilidad de almacenar dos memorias de altura. Para poder almacenar estas memorias de altura, el conductor debe nivelar previamente las mismas mediante el pulsador 3 y 4. Una vez seleccionada la altura del vehículo, para memorizar en la memoria 1, presionar conjuntamente el pulsador 5 con el pulsador 2 por 5 segundos. Luego soltar en la secuencia pulsador 2 y pulsador 5. Para almacenar en la memoria 2, la secuencia es presionando botón 5 de stop, botón 7 de memoria 2, mantener 5 segundos, soltar botón 7 y soltar botón 5. En esta oportunidad nos encontramos situados en una unidad High Road con suspensión neumática ECAS 6x2. Esta unidad cuenta con un panel de teclas central donde están ubicadas las tres teclas activadoras para las distintas funciones de este sistema. Las tres teclas ubicadas en el panel nos permiten activar las tres funciones disponibles para esta configuración: elevación de tercer eje, ayuda de arranque y estabilización de nivel de conducción. La tecla del tercer eje, identificada con este símbolo, tiene dos posiciones de operación. Presionando la parte superior, activamos la elevación del mismo, informando en el clúster un testigo que la función se activó. Presionando su parte inferior, volvemos el eje a su estado de reposo. El testigo del clúster desaparece. La otra función que podemos activar es la ayuda de arranque. Esta tecla, presionando su parte superior, va a hacer que la presión del eje elevable se transfiera al eje motriz, avisándolo al chofer en el testigo del clúster que la operación se llevó a cabo. Presionando su parte inferior, volvemos la función a su estado de reposo. Cabe destacar que esta función de ayuda de tracción es recomendable activarla en trayectos cortos, a baja velocidad y cuando el terreno es deslizante y de poca adherencia. Al activar la función de ayuda de arranque, el sistema neumático presuriza con 3 bares de los 7 que exige para su carga completa, transfiriendo así el mayor peso de la carga al eje de tracción. Tenemos dos maneras de desactivar la función: presionando la tecla por más de 5 segundos o alcanzar 30 km por hora por más de 2 minutos.
Y siempre recuerden que ante cualquier duda o consulta que ustedes tengan, pueden acudir al manual de uso y mantenimiento o contactarse con la asistencia técnica Iveco. Gracias y hasta la próxima.